Todos tenemos un hater, pero ninguno se coló en la historia de tu vida, solo para arruinarte cada segundo desde que naciste. Reverse Flash no solo odia a Flash, lo odia con un nivel de dedicación que ni los ex tóxicos en las telenovelas alcanzarían. Detrás de cada héroe siempre hay un gran villano. Y hoy hablaremos de un hater, pero no de cualquiera. No, este llevó su odio a niveles olímpicos. Jamás había visto a alguien tan impulsado por la obsesión, el rencor y una pequeñez tan intensa como el Flash reverso. No es solo un villano, es el molde perfecto del fan tóxico obsesionado que se transforma en el archienemigo número 1. La obsesión de Eobard Thawne con Flash no era un simple pasatiempo, era una fijación total. No solo admiraba a Barry Allen, lo estudió. Analizó cada instante de su vida como si fuera un texto sagrado. Cada latido del corazón de Flash era una línea más en el evangelio de la locura de Thawne. Con el tiempo, esa obsesión se transformó en su propósito. Dedicó su vida a desbloquear los secretos de la fuerza de la velocidad, la energía que hacía a Barry lo que era. Y el destino, o quizá la ironía, respondió. Un día, una cápsula del tiempo del siglo XXI apareció en el mundo de Thawne. Dentro estaba el icónico traje rojo de Flash, aún con rastros de energía de la fuerza de la velocidad. Y como una chispa en leña seca, encendió algo dentro de Eobard. Con precisión quirúrgica, extrajo la energía residual y la infundió en sí mismo. Lo había logrado. Se convirtió en un velocista. Pero solo tener velocidad no le bastaba. Quería admiración, legado, ser venerado como el Flash del siglo XXV. El único problema era que, en ese futuro utópico, no había caos, ni situaciones que resolver, ni gente que rescatar. Así que Eobard empezó a crear sus propias emergencias. Provocaba desastres, ponía a personas en peligro, y luego aparecía en el último segundo para llevarse los aplausos y la falsa gratitud. Nunca se trató de salvar a nadie, se trataba de ser visto. Thawne no solo quería ser Flash, quería reemplazarlo. Y mientras cualquier otra persona habría sabido cuándo parar, él siguió corriendo directo a la locura. Y Eobard quedó impactado cuando Barry Allen apareció en su línea temporal. El héroe que había idolatrado por tanto tiempo ahora estaba frente a él, no solo como símbolo, sino como mentor. Barry incluso le enseñó técnicas avanzadas, y por un breve momento, Eobard sintió que pertenecía. Se unieron bajo el mismo mantra: cada segundo es un regalo. Fue todo lo que Thawne había soñado, hasta que dejó de serlo. Barry descubrió la verdad detrás de sus rescates fingidos y heroísmos fabricados. La traición fue profunda, y como el verdadero héroe que era, no tuvo opción más que enfrentarlo y entregarlo. Para Eobard, el golpe fue personal. Su ídolo no solo lo rechazó, lo expuso. Pero Thawne no se rindió. En prisión, juró cambiar, desesperado por recuperar el respeto de Flash. Se sometió a tratamientos eléctricos que, según él, le ayudaban a concentrarse. Compartió su conocimiento sobre física y la fuerza de la velocidad con otros internos, convirtiéndose en un activo valioso. Con el tiempo, convenció a las autoridades de que su mente era demasiado importante para dejarla encerrada. Pasó de ser un simple guía en el museo de Flash a escalar posiciones con carisma calculado y falsa humildad. Pero en el fondo, las heridas seguían abiertas. El mundo podría creer en su redención, pero el sol estaba reescribiendo su legado, segundo a segundo. Como sabemos, Thawne nació en el siglo XXV, en una sociedad donde los bebés son modificados genéticamente para alcanzar un estándar de perfección. Pero de alguna manera, aún en un mundo planeado al detalle, el destino tuvo un desliz. Desde el inicio era claro que no se llevaba con su familia, especialmente con su hermano menor. Lo detestaba, lo veía como un desperdicio, una carga. En ese punto, Thawne ya estaba obsesionado con los viajes en el tiempo y la fuerza de la velocidad. Cuando su hermano, quien trabajaba en la ley, lo descubrió haciendo investigaciones ilegales, Eobard no solo ocultó las pruebas, lo borró de la existencia, como si fuera un error de redacción en la línea temporal. Miró a su propio hermano, decidió que era un estorbo y presionó el botón cósmico de eliminar, sin dudar.
La siguiente viñeta del cómic es brutal. Mi nombre es Eobard Thawne. Fui hijo único. No solo eliminó a su hermano, reescribió la realidad para adaptarla a su ego, sin remordimiento, sin culpa, solo una sonrisa arrogante, como si le hubiera hecho un favor al universo. En esta nueva línea temporal, sin hermano, Sam decidió enfocarse en sus estudios, porque claro, borrar personas libera bastante la agenda. Logró entrar al museo de Flash creyendo que todo sería fácil. Pero aún había una persona compitiendo con él por el puesto de profesor. Una persona normal habría trabajado duro, hecho contactos. Él optó por quitarlo del camino de manera definitiva. Incluso después de deshacerse de la competencia, la fuerza de la velocidad no lo aceptaba. Su obsesión crecía tanto que sus padres intentaron intervenir. Hijo, tal vez sea hora de soltar esto. ¿Y qué hizo él? ¿Escuchó? ¿No? Eliminó a sus propios padres sin mostrar emoción alguna y luego tuvo el desgarro de decir que esas desgracias no lo detendrían en su búsqueda. Descubrir los secretos de la fuerza de la velocidad se volvió su única identidad. Estaba dispuesto a quitar del camino a quien fuera necesario para lograrlo. Varias personas perdieron la vida solo para que él pudiera correr más rápido. Y de alguna forma, nadie lo detuvo. Burló a personas de la línea temporal para que nadie recordara lo sucedido. Si alguien investigaba, simplemente los eliminaba también. Y no, esto aún no era su punto más oscuro. Eso apenas fue el preámbulo. Mientras continuaba con sus investigaciones, Thawne conoció a alguien, Ross, una reportera. Se enamoró, o al menos eso creyó. Ella ya tenía pareja, pero eso no detuvo su retorcida historia. La mayoría de las personas normales tomarían eso como una señal para seguir adelante. Tal vez ir a terapia, buscar un pasatiempo nuevo, pero no Thawne. Este sujeto vio el compromiso de Ross como si fuera un reto personal y dijo, déjame desaparecerlo rapidito. Y eso fue exactamente lo que hizo. Eliminó a su prometido como si fuera un martes cualquiera. Su lista de víctimas seguía creciendo poco a poco. Y lo más inquietante es que eso ni siquiera es lo más desquiciado que llega a serle esta mujer, que ni siquiera sentía lo mismo por él. Después de haber eliminado a su prometido, convencido de que el amor justificaría todo, Thawne realmente pensó que ella caería rendida en sus brazos como si fuera un cuento retorcido. Pero no. Ross lo rechazó con la típica energía de «no siento lo mismo por ti» y lo mandó directo a la zona de amigos. Uno pensaría que eso sería un llamado de atención. Absolutamente no. Thawne tomó esa negativa como si fuera una ofensa personal contra su existencia. En vez de seguir adelante, comenzó a acechar toda la vida romántica de Ross y uno a uno fue quitando del camino a cada hombre que ella intentaba conocer después. Cada uno de ellos. Imagina ser tan rencoroso que conviertas la vida amorosa de alguien en un cementerio emocional solo porque no quiere estar contigo. Eventualmente, Rose, rota y devastada, empezó a creer que estaba maldita. Y en medio de esa desesperación, se apoyó en la única persona que le quedaba cerca. Eobard Thawne. Sí, el mismo que le había causado todo ese sufrimiento. Y aún así, incluso en ese punto, ella dejó claro que no estaba interesada. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente siniestro. En lugar de dejarla ir, Thawne literalmente viajó en el tiempo hasta cuando Rose era una niña de 5 años. Usando su velocidad, agitó su cabeza a gran velocidad con la intención de dejarla en un estado vegetal, sin habla ni conciencia, atrapada para siempre, evitando así que creciera para convertirse en la mujer que algún día lo rechazó. No podría llegar a ser reportera, no podría amar a otra persona, no podría elegir otro camino. ¿Qué tan frágil y retorcido debe ser tu ego para justificar algo así? Borrar el futuro de alguien simplemente porque tuvo la osadía de no corresponder tus sentimientos. Por eso, rechazar a alguien puede ser tan aterrador. Nunca sabes si lo tomarán con madurez o si harán algo extremo y fuera de control. Y créeme, este no es de cerca el rincón más oscuro de su historia. Thawne no solo arruina vidas, las reescribe con rencor. En esta nueva línea temporal, después de destruir la vida de Rose como si fuera un villano de thriller psicológico, Thawne decide que el amor no es lo suyo. Aún así, está desesperado por obtener la aprobación de Barry. Se convence a sí mismo que puede ganársela, demostrando que cambió. Así que, ¿qué hace?
Viaja al siglo XXI, no para detener a un villano ni para salvar al mundo. Viaja solo para recuperar la atención de alguien a quien alguna vez llamó amigo. Cambia el rojo por el amarillo, el color de los ayudantes, no de la estrella principal. En su mente distorsionada, esto era crecimiento. Se mantiene cerca de Barry, observando cada movimiento en silencio, como un ex-fan dolido esperando una señal de que vuelva a importar. Pero esa señal nunca llegó. En lugar de eso, Thawne presenció cómo Barry le daba a Wally West el mismo regalo que alguna vez le dio a él. Un reloj grabado con la frase, «Cada segundo es un regalo». La ilusión se rompió en ese instante. Thawne no era especial, nunca lo fue. Y lo más absurdo es que siendo un fan obsesivo, ni siquiera parecía recordar que Wally West era el número 2 de Barry. Consumido por la rabia y el desamor, regresó al siglo XXV, al Museo de Flash, donde enfrentó una verdad terrible. Su destino era sufrir una y otra vez como el eterno némesis de Barry. Y en lugar de aceptarlo, lo abrazó. Forjó la fuerza negativa de velocidad, volteó el rayo de su pecho y se convirtió completamente en el Reverse Flash. Para Thawne, el amor se distorsionó en odio. Ahora cree que el dolor es la única manera de ser visto por Barry. Si no podía ser su mayor aliado, se convertiría en su peor enemigo. El Reverse Flash no solo quiere destruir la vida de Barry, quiere que Barry lo necesite en medio de su miseria, porque en su mente torcida, cada tormento es una forma de conexión. Y aquí viene el acto más cruel. Thawne, en su obsesión, comenzó a saltar por toda la línea temporal de Barry Allen, intentando eliminarlo aquí, arruinarle la vida allá o simplemente ser un caos constante. Pero sin importar qué hiciera, siempre terminaba perdiendo. Y entonces tuvo la gran idea. Si sé quién es realmente Flash, Barry Allen, entonces simplemente evitaré que se convierta en Flash desde el principio. Sonaba inteligente en teoría, pero estaba completamente equivocado. Fue al laboratorio a manipular químicos pensando que así borraría a Flash de la existencia. Pero la jugada se le revirtió. Si Barry nunca se convierte en Flash, entonces Thawne nunca se convierte en Reverse Flash. El universo básicamente le aplicó una carta de reverse. Y tras otro fracaso, Thawne volvió a hacer lo que mejor sabe, redombrar su mezquindad. Si no podía impedir que Barry existiera como héroe, entonces se aseguraría de que cada día de su vida estuviera marcado por el sufrimiento. Empezó con su golpe maestro en su lista de sabotajes. Atacó a la madre de Barry en su propia casa y además culpó falsamente al padre de Barry para que cargara con el castigo. Así, destrozó su infancia. Madre perdida, padre encarcelado injustamente. Y un pequeño Barry marcado por el trauma y la soledad. Lo más perturbador es que nada de eso fue por poder o conquista. Lo hizo simplemente porque estaba molesto de no ser tratado como alguien especial. Quería la atención de Barry a cualquier costo. Fabricó un trauma de por vida solo para asegurarse de que Barry nunca lo olvidara. Cada pérdida, cada desgracia, cada dolor, Reverse Flash ha temido algo que ver. Y si eso no fuera suficiente, también secuestró a Iris West, la versión clásica de los cómics, intentando acabar con ella. Pero Barry no lo permitió. Y aunque Reverse Flash recibió su merecido, esa ni siquiera era su versión real. Era un duplicado. El verdadero estaba al acecho, observando como un acosador desde las sombras. Y lo más irónico, por más que lo intente, nunca gana. Cada enfrentamiento con Barry termina igual. Thawne pierde. Y en lugar de madurar, ir a terapia o seguir adelante, decide llevar su mezquindad al extremo. Viaja en el tiempo para molestar a Barry desde que era un niño. Oye, ¿qué tan desquiciado debes estar para literalmente usar viajes en el tiempo solo para fastidiar a un pequeñito indefenso? ¿Si creías que lo que hizo con la madre de Barry fue lo peor? No, eso fue apenas el inicio del show personal y retorcido de Reverse Flash. Porque el verdadero terror no está en los grandes eventos, sino en los pequeños actos enfermizamente calculados de un velocista obsesionado. Este sujeto
llegó al punto de empujar a Barry por unas escaleras cuando era niño. O sea, hola, ¿qué pasó con eso de si le hago daño, me borro a mí mismo? Fácilmente le pudo haber causado un accidente grave. Si Barry tenía problemas para dormir de niño, seguro era por culpa de este demonio de la velocidad escondiéndose bajo su cama, como si pagara renta. Sí, si no lo sabías, durante buena parte de la infancia de Barry, Reverse Flash era literalmente el monstruo que lo atormentaba desde abajo. Y seamos sinceros, Randall, el villano de Monsters, Inc., lo habría admirado. Para empeorar las cosas, hubo un día en el que Barry estaba jugando un inocente partido de béisbol tranquilo en el campo exterior. Y cuando la pelota venía hacia él, Thon movió su brazo a súper velocidad para que no la atrapara y quedara en ridículo frente a su equipo. Thon, consíguete un empleo. Tienes el poder de manipular el tiempo y lo usas para sabotear un juego infantil. ¿En serio? Desde el primer día, Thon no dejó de ponerle el pie encima a Barry. Y lo más triste es que Barry ni siquiera sabía que existía. El pobre niño probablemente pensaba que estaba salado o que la mala suerte simplemente lo perseguía. Cada tropiezo, cada accidente, cada ups que le pasaba no era el destino. Era un rubio en mallas amarillas obsesionado con arruinarle la felicidad como si fuera una edición limitada que solo él podía tener. Thon no se conformaba con sabotearle la vida. Quería asegurarse de que Barry no tuviera alegría, paz ni amigos. Cuando Barry por fin empieza a tener un respiro y hace un amigo de verdad, un niño llamado Doug, con quien compartía su amor por los cómics y momentos felices, por supuesto, eso no le cayó nada bien. Soy alérgico a la felicidad de Barry. Thon, este sujeto en traje deportivo, se entera de la amistad y literalmente borra a Doug de la existencia. No fue un accidente. Doug simplemente dejó de existir. No vaya a ser que Barry sonría 5 segundos. Thon parece tener un radar personal que le avisa cada vez que Barry está feliz y aparece para destruirlo. Avanzando en el tiempo, cuando Barry regresa entre los héroes caídos después de Crisis en Tierras Infinitas, creyendo que por fin podría descansar, adivina quién lo espera, como una cucaracha que creías haber aplastado. Exacto, Reverse Flash. Llega con una sonrisa maliciosa, los ojos llenos de satisfacción y le suelta: todo lo malo que te ha pasado fui yo. Lo de tu mamá, yo. Lo de tu papá, también yo. Cada golpe que te dio la vida desde tu infancia, cortesía mía. Y para rematar con guerra psicológica, Thon le dice: tú pudiste haber tenido una vida plena con tus 2 padres, pero yo no lo permití. ¿Quién admite algo así con una sonrisa? ¿Quién presume ser la raíz de tantos traumas como si estuviera festejando un cumpleaños? Reverse Flash está tan fuera de sí que estuvo dispuesto a dejar que todo el planeta se fuera al abismo solo para que Barry sintiera culpa por intentar salvar a su madre. El mundo entero solo para servir un único y caliente plato de remordimiento. Y cuando piensas que ya llegó a su límite, este sujeto de amarillo dice con toda la calma que regresará en el tiempo para volver a hacerle daño a la madre de Barry y luego hacerse pasar por trabajador social para criarlo él mismo. No, señor. Reverse Flash ya cruzó todas las líneas. Dame a Lex Luthor. Al menos él solo detesta a los extraterrestres. Incluso prefiero al Joker, que aunque es caos viviente, no llega al nivel de Stone. Y hablando de Batman, en Flashpoint, el encuentro de Barry Allen con el Batman de Thomas Wayne es uno de los momentos más emotivos y fuertes de toda la historia. En esta línea alternativa, Bruce es el que pierde la vida en el Callejón del Crimen. Y Thomas se convierte en un Batman más rudo, implacable y sin filtros. A pesar de sus diferencias, cuando Barry se prepara para restaurar la línea temporal, Thomas le confía algo profundamente personal. Una carta para su hijo, Bruce. Cuando Barry regresa y se le entrega, es imposible no conmoverse. Las palabras de un padre desde una línea rota valen más que toda la fortuna de los Wayne. Pero aquí llega Reverse Flash, disfrutando del caos de Flashpoint como si fuera su patio de juegos personal. Y justo cuando crees que no puede caer más bajo, Thomas Wayne saca un arma y lo elimina. Por fin, una victoria poco común para los Wayne en esa línea.
Sin embargo, cuando todo vuelve a la normalidad y Thawne reaparece, no duda en enfrentarse a Batman y dejarlo en muy mal estado. Thawne descubre la carta y decide que dejar a Bruce Wayne al borde del colapso físico no fue suficiente. No, la rompe en pedazos justo frente a él, destruyendo la carta que probablemente le dolía más a Batman que cualquier golpe que Reverse Flash le hubiera dado. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? Reverse Flash destaca como un personaje inquietantemente profético, casi como una sátira adelantada a su tiempo, que refleja los extremos más oscuros del fanatismo tóxico mucho antes de que la cultura de Internet los amplificara. Algunos de los villanos más interesantes en los cómics son espejos de la sociedad, y Eobard Thawne no es la excepción. Lo que comenzó como admiración, un superfan del futuro idolatrando a Flash, poco a poco se convirtió en una obsesión, en un sentido de derecho sobre la figura que admiraba y finalmente en pura hostilidad. Suena aterradoramente similar a Síndrome de los Increíbles. Thawne no solo quería celebrar a Barry Allen, quería poseer una parte de él. Y cuando ese afecto no fue correspondido como él deseaba, se transformó en rencor absoluto. Su historia es una exploración psicológica escalofriante de lo que sucede cuando la admiración se vuelve posesiva, cuando la pasión se distorsiona en una necesidad de control. En la mente fracturada de Thawne, si no podía ser amigo o igual de Barry, se conformaba con ser su mayor tormento solo para asegurarse de seguir siendo relevante en su vida. Es inquietantemente parecido a lo que muchas figuras públicas enfrentan hoy en día. Celebridades, creadores de contenido, influencers, que reciban acoso de fans obsesivos que crucen límites, vigilan, amenazan o los hostigan. Todo bajo la creencia torcida de que su devoción les da derecho a algo a cambio. Thawne representa esa mentalidad llevada al extremo. Un hombre que cree que causar sufrimiento es mejor que ser olvidado. Reverse Flash hará todo y cualquier cosa para hacer la vida de Barry lo más miserable posible. Y eso que apenas se ha arañado la superficie de las cosas terribles que Eobard le ha hecho a Barry. Lo que me hace pensar, ¿quién dice que Thawne no está merodeando nuestra línea temporal en este momento? Mira a tu alrededor. ¿Inflación? Reverse Flash. ¿Inundaciones? Reverse Flash. ¿Cancelaron tu serie favorita o tu pedido de comida nunca llegó? Reverse Flash. Y ya sé lo que están pensando algunos. Estás exagerando. No, este es el mismo tipo que viajó a través de siglos solo para arruinarle la vida a un hombre porque su enamoramiento parasocial no funcionó. ¿Tú crees que no manipularía nuestra línea temporal solo por diversión? A este punto yo ya le echo la culpa de todo lo malo que pasa en el mundo a Eobard. No es solo un villano del universo DC, es una amenaza global. Un troll metafísico que acecha líneas temporales solo para asegurarse de que alguien en algún lugar tenga un mal día. Y antes de que Reverse Flash viaje en el tiempo solo para que desuscribas, mejor suscríbete a tu primero y activa la campanita. Así cuando suba el próximo video, llegarás más rápido que él a arruinar algo. Nos vemos en el siguiente análisis. Si Thawne no intenta sabotearlo otra vez.